Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí una gran alegría poder estar aquí hoy con vosotros, trabajando un tema que forma parte de mis intereses. Las aportaciones del psicoanálisis al campo de la educación datan desde el nacimiento mismo del psicoanálisis. Es decir, de siempre ha habido un diálogo, un intercambio, unas aportaciones en relación a estos dos discursos. Seguramente la más de las veces, porque muchas veces el psicoanálisis se confundió con la educación, y la educación muchas veces se confundió con la psicologización del sujeto. Hoy lo que quiero traer es una mirada sobre el tema de la educación, pero vamos a decir así, desde otro ángulo, como quien dice, desde las bambalinas, para ver, y ese será el punto de partida, la importancia fundamental de la educación en la estructuración de la subjetividad. Para esto tomo una cita de Jacques Lacan, que señalaba que el niño estaba hecho para aprender algo. Es decir, porque, digamos, aprender algo daba la posibilidad de que algo se anude en la estructura de su psiquismo. Esto es importante de verlo porque es verdad que cada discurso toma, por ejemplo, si hablamos de educación, hablamos de aprendizaje, cada discurso toma esto desde un sesgo particular, es decir, desde la especificidad de ese discurso. Yo voy a tomar entonces desde la especificidad del psicoanálisis los efectos de la educación en la subjetividad y de allí la importancia de la educación. Esto me parece importante en este momento histórico porque la educación ha perdido su valor. En otro momento histórico, la educación tenía un gran valor social porque formaba parte de las lógicas del ascenso social. Entonces, esto era algo considerado valioso porque existía una relación entre educación y mercado laboral que podía formularse a más educación, mejores posibilidades laborales. A más educación, sujeto más educado, sujeto más exitoso socialmente. Si bien, como toda regla tenía sus excepciones, esto organizó, digamos, el horizonte social durante muchos años. En este momento, en la medida que se ha perdido, se ha roto, esta interconexión entre educación, mercado laboral y ascenso social, pareciera que la educación hubiera perdido su valor. Con lo cual no se ve que más allá de la función social a la que he hecho referencia, la educación ha servido y sigue sirviendo históricamente para estructurar la subjetividad. Por lo tanto, no es ajeno a estas cuestiones el hecho de que tengamos cada vez más dificultades con los niños y adolescentes en las escuelas, el tema de la violencia en la escuela, el tema del fracaso escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, digamos, hay que revisarlo seriamente, porque, por ejemplo, os pondría un ejemplo para comenzar. Los estudiantes universitarios, digo para poner un ejemplo alejado de nosotros, en mayoría, tienen dificultades de lectura. Por ejemplo, si uno les da para leer un texto, lo leen mal. Lo leen mal, ¿qué quiere decir? Que es un texto monótono, que pierden el hilo mientras lo leen. Aquí hay una serie de dificultades. Esto tiene que ver
con la pérdida, digamos, de la función de la lectura. La función de la lectura, esto se enseñaba en otros momentos históricos, porque se entendía que el sujeto que leía bien era un sujeto culto. Hoy, digamos, estas cuestiones ya no tienen el mismo peso, pero un sujeto que lee bien es un sujeto que regula funcionalmente la emisión de voz y la mirada. Por eso es importante no solamente que aprendan a leer, sino que sepan leer. Por ejemplo, existen los signos de puntuación. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre una coma, entre un punto y y aparte? Si uno coge así y lee, se olvida del interlocutor. El punto y aparte se enseñaba tradicionalmente cómo se levanta la mirada y se dirige al otro. Es decir, que la puntuación es un regulador pulsional. Por eso no es lo mismo hablar, digamos, que escribir. La función no es lo mismo, digamos, las operaciones matemáticas. ¿Qué aprende un niño cuando, por ejemplo, aprende a sumar? Es decir, ¿qué aprende? Aprende las reglas fundamentales de lo simbólico, que un elemento tiene valor según el lugar en el que se ubica, unidad, decena, centena, etc. Es decir, que hay un trabajo, digamos, de regulación pulsional, que, por supuesto, cada sujeto lo hará y lo tomará en las medidas de sus posibilidades. Entonces, por esto se puede decir que todo aprendizaje es un aprendizaje sintomático. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo escolar, al tener efectos en la subjetividad, genera síntomas. Entonces tenemos cuestiones que los maestros corrigen, lógicamente, pero el niño que aprieta más el lápiz y que hace el grabado del otro lado, aquel que le cuesta juntar las palabras, o el que las separa, o el que por más que le pongan renglones, se va... Bueno, todas estas cuestiones son cuestiones sintomáticas, donde efectivamente hay un efecto de regulación. Entonces, visto desde otro ángulo, podemos decir que es importante que el niño aprenda algo, porque esto, digamos, ayuda a su regulación. Regulación que nunca es perfecta, por supuesto, que en cada caso será diferente y que además no tiene efectos inmediatos. Podemos decir que los efectos del trabajo educativo son incalculables. Esto quiere decir que interviene también la dimensión temporal. Por eso decía que todo aprendizaje es sintomático y hay que poder diferenciar lo que son los síntomas propios de aprender. O sea, rechazo las teorías del aprendizaje. Tomo a aprender, en el sentido efectivamente de tomar, de prender algo. Este prender es siempre sintomático, es decir, que el sujeto lleva ya unos previos. Estos previos se encuentran con la oferta educativa. La oferta educativa se maneja con dos perspectivas, represión y sublimación. Entonces, la oferta educativa lo que aporta es, como oferta que es, recursos para que el sujeto pueda encontrar, digamos, formas de hacer con su propia subjetividad. Por eso, si bien los currículos son generales, los efectos educativos son singulares, en el sentido que un maestro puede tener 30 sujetos y efectivamente cada uno de ellos será una invención propia con esos elementos y recursos que se le dan. Entonces,
hay que poder diferenciar lo que es, digamos, los síntomas que se van haciendo, de lo que sería el síntoma como problema. Cuando yo digo síntomas, ¿a qué me refiero? El síntoma es una forma de tratamiento de lo funcional. Entonces el sujeto se sirve de ciertos recursos para poder tratar, para poder regular, para poder hacer con la cuestión funcional. Entonces, síntomas, vamos a poder diferenciar lo que son los síntomas, productos de efectivamente esa apropiación singular que va a ser de la oferta, de lo que sería el síntoma que nosotros podemos llamar, por ejemplo, un niño que no aprende, o esta palabra tan horrible de fracaso escolar, ese tipo de cosas. Hay que entender que los síntomas, digamos, productos de ese aprender, se van resolviendo. Y se van resolviendo, vamos a decir así, para que emerja un nuevo síntoma. A veces los maestros, los padres, los sujetos mismos retroceden ante los síntomas. Pero para poder entender con un ejemplo más próximo a nosotros, si uno se pone a hacer un trabajo que requiera, digamos, en fin, consultar textos, hay dos formas de hacerlo. Si uno lo hace desde lo que sabe, si uno lo hace como una especie de resumen de lo que sabe, está todo bien, no pasa nada. Ahora, si uno lo hace desde no saber, es decir, si uno se plantea un interrogante y va a tratar de darle respuesta, comienzan a pasar cosas. ¿Qué cosas pasan? Por ejemplo, uno hace una crisis donde le parece que no se va a salir adelante nunca. Es decir, que se le empieza a dar vuelta todo en la cabeza, es decir, y está siempre tentado a retroceder. Si tiene la valentía de no retroceder y avanzar, después de esa crisis la cosa se vuelve a reestructurar y a reorganizar. ¿Por qué? Con esto podemos pensar también lo que le pasa a los niños, con los famosos aprendizajes. Cada vez que nos encontramos con un elemento nuevo en el sentido que tiene que ver con un agujero, el agujero de la ignorancia, y nos encontramos entonces con algo nuevo, lo que viene nuevo conmueve, toca, mueve lo anterior. Por lo tanto, nos desorganiza. Es necesario siempre una cierta desorganización para, digamos, poder hacer una organización nueva. Esto es algo importante porque quiere decir que hay que acompañar esos procesos y no hay que dejar retroceder. Si uno lo piensa de su propia experiencia, muchas veces se da cuenta, es decir, que no produce porque no se anima a atravesar esa barrera, entre comillas, que nos separa del agujero. En ese texto donde Lacan habla de que el niño necesita aprender algo para que algo se anude, dice también, hace una referencia a un pedagogo, a Alain, Emile Chartier, en realidad creo que era filósofo, que se ocupó de estas cosas, que planteaba justamente la importancia de la exigencia y el acompañamiento en los aprendizajes. Decía, siempre hay que poner las cosas un poquito más difícil, un poquito más allá de lo que sabe el sujeto. Hay que confrontarlo con eso, pero hay que acompañarlo.
Si se hace esto, efectivamente, hay el apoyo del otro para que atraviese eso. Por lo tanto, es decir, para aprender también es necesaria una exigencia, para evitar justamente este punto, digamos, conservador, de no enfrentarse con lo que no se sabe, con lo nuevo, etcétera, y para, podríamos decir, en un lenguaje más cotidiano, darle confianza, digamos, al sujeto de que va a poder atravesar. Por eso, efectivamente, el tema de la educación es una educación con dificultades, una educación con problemas, una educación con síntomas. La cuestión fundamental es que en la medida que la educación ha perdido valor social, se olvida o se desconoce, se rechaza esta función fundamental estructurante de la subjetividad. Para pensarlo, un niño que fracasa, entre comillas, ya vamos a ver después los diferentes matices de esto, en la cuestión educativa, no es simplemente que no aprende a leer o no aprende a escribir o lo que pasa. Es una cosa mucho mayor. Primero porque la cuestión escolar es el mundo. Para un niño, la escuela es el mundo en el que se mueve. Por lo tanto, es un fracaso en el mundo. Y por otro lado, digamos, es un fracaso en la regulación funcional. Es un fracaso en el reconocimiento social. No existe el sujeto que no quiera aprender. No existe el sujeto, digamos, digo en general, siempre habrá excepciones, pero es una forma de denunciar, es decir, que justamente lo que nos sucede la más de las veces es la famosa fábula de la zorra y las uvas, que cuando el sujeto intenta, digamos, alcanzar y fracasa, después dice, no me interesa, no quería las uvas porque en realidad las uvas estaban verdes. Esto, digamos, es una realidad, digamos, en esta cuestión. Entonces, no voy a tomar más la cuestión del lado de los sujetos. Dejo planteado con esto, es decir, que la educación es un instrumento, digamos, social de gran valor, que permite que los sujetos se sirvan de eso para estructurarse, para organizarse, para regular en cierta medida lo funcional, y si esto falla, hay problemas serios. Entonces, ahora voy a dar vuelta y voy a tomar la cosa del lado de los profesionales de la educación. La primera pregunta sería, ¿cómo entienden los profesionales de la educación su función? Si es meramente enseñar a leer y a escribir, hábitos sociales, etcétera, etcétera, o si tienen presente esta dimensión de que están ayudando, digamos, a un sujeto a que se estructure su psiquismo, dicho así en términos fuertes. Entonces también, de este lado, voy a hablar de síntomas. Ejercer una función es siempre sintomático. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí sintomático quiere decir, como ya señalé, regulación de lo funcional. Cuando uno hace una función y esa función le da satisfacción, le da placer, le gusta, se puede decir que hay una buena regulación de lo funcional. ¿Sabéis que cuando no se regula bien lo funcional, cuando no se drena, cuando no se moviliza, se estanca, como decía Freud? Y cuando se estanca genera síntomas, vamos a decir así, del lado del malestar. Esto es el punto fundamental. No es cualquier cosa para un profesional ejercer una función que le genere malestar. Esto es el mejor indicador que tenemos para movernos. Para un profesional al cual su función le genera malestar, quiere decir que no está pudiendo
digamos, regular bien la cuestión funcional, su goce, como lo queramos llamar, y esto le genera una situación que la más de las veces cursa, por ejemplo, como depresión. Es decir, genera ¿qué? El aplastamiento del deseo. Cuando uno hace una tarea que le gusta y encuentra satisfacción, no se cansa, no se agobia. Se puede cansar físicamente, pero le salen chispas de lo que encuentra. Esto es, ¿por qué me detengo en este punto? ¿Por qué lo tomo? Porque el consentimiento al acto educativo que debe dar el sujeto, lo da si efectivamente la gente de la educación puede causarlo. No se puede ser causa si uno no está causado. Entonces, el aplastamiento de la cuestión del deseo, el malestar, y hay muchas razones para generar malestar en torno a una función. No vamos a hacer la denuncia social porque pasaríamos años y sería infinito todo lo que tendríamos para decir de lo que son las condiciones laborales en este momento histórico. Pero sí, la apuesta es dónde uno puede encontrar una pequeña rendija, es decir, para efectivamente revitalizarse. En general hay que saber, hay que tener un pie fuera. Y creo que eso lo sabéis, porque si no, la mayoría de vosotros me vendría hoy a escuchar una charla sobre el tema de la educación. Es decir, hay que ventilar las instituciones, hay que ventilar las funciones, por una razón muy sencilla, porque entonces alguien, digamos, que ha podido aprender algo nuevo, que ha podido discutir, que ha encontrado algo, digamos, para usar un lenguaje coloquial, ha recargado pilas. Y entonces las luces, efectivamente, tienen mayor brillo y generan más movimiento, digamos, en el otro. Entonces, el ejercicio de la función es algo, digamos, fundamental. Cómo cada uno entiende la educación, porque en un momento donde eso no se valora, donde la educación parece ser, bueno, algo que no tiene ningún valor, ¿para qué sirve? Y esto lo plantean los mismos sujetos. ¿Para qué me sirve a mí ir a la escuela, ir al instituto? Bueno, aquí está justamente donde el primer paso es si el agente de la educación cree en eso. ¿Por qué? Porque tiene que sostener la transferencia. Entonces aquí voy a introducir, digamos, un término que lo usa el psicoanálisis, pero que no es patrimonio del psicoanálisis. El término transferencia, originariamente lo plantea Freud, en el sentido de que hay vivencias, experiencias, cargas libidinales que se transfieren, hoy hablamos de transferencia para la cosa bancaria, pero digamos que se transfieren de un vínculo al otro. Lacan da una vuelta más a este punto de la transferencia como repetición del que había hablado Freud, y también Freud había hablado del amor en relación a la transferencia. Y Lacan habla de la relación con la transferencia y el saber. El tema del saber, el tema de la transferencia, el tema de la confianza, el tema de la autoridad, bien entendida, son temas que están relacionados. Uno, digamos, un adolescente, ¿por qué no escucha a su maestro, a su profesor, etcétera? Porque no lo reconoce. Esto es el tema de la autoridad. No me refiero a la autoridad del palo,
nosotros en general entendemos autoridad como autoritarismo. La autoridad es una flor muy frágil, porque la autoridad no se puede enunciar en primera persona. Nadie puede decir yo soy una autoridad. Eso, si lo dice, es autoritarismo. La autoridad no viene entonces del yo, sino que viene del otro. Es el otro el que reconoce una autoridad, pero reconoce una autoridad en el sentido, no para decirle sí, bueno, no es eso, sino para realmente tomar su palabra, para escucharlo. Por lo tanto, cuando uno dice los niños, los adolescentes no escuchan y entonces me veo obligada a gritar, en realidad lo que estoy diciendo es que estoy haciendo testimonio de mi impotencia. Cuando uno grita, es realmente porque la palabra no funciona. Entonces, desde esa perspectiva, los sujetos lo entienden perfectamente. Entienden que ahí no hay ninguna autoridad. Y como pasa siempre, cuando la verdadera autoridad, que es esa autoridad donde el otro le reconoce por qué, porque explica bien, porque se ha preocupado por él, porque dice cosas de interés, porque le interesa en el sentido de que algo de lo que dice lo toca. Esa es la cuestión fundamental. Entonces, sostener la transferencia quiere decir que la transferencia siempre está en el campo educativo. Conocemos las manifestaciones más pueriles, los niños y las niñas que están fascinados, encantados con su tutor, con su maestro, que etcétera, etcétera. Se ve la dimensión del amor. Esto, el amor en un sentido general, y la confianza. Entonces, si uno tiene efectivamente confianza en el otro, escucha o le puede plantear, digamos, los problemas que tiene. Pero para eso, el agente de la educación debe creer en lo que hace. Debe creer en lo que hace, y además, efectivamente, debe, ¿cómo decirlo?, sostener su interés. Porque si yo pido el reconocimiento, le descalifico. Si yo digo, ¿por qué no me reconocen? Porque no me respetan. Estoy diciendo, no puedo hacerme respetar. Este es el tema, digamos, fundamental. Por eso es tan importante la función, es tan importante la posición de la gente en relación a esa función. Entonces, sostener la transferencia es la condición, digamos, para que esa palabra sea escuchada. Ahora, sostener la transferencia quiere decir también que uno no sabe lo que va a pasar. Es decir, este punto de la incertidumbre. Yo no sé qué van a hacer. Yo, digamos, en este momento, yo no sé qué piensa cada uno, no sé lo que hará cada uno con lo que escucha. No sé. Es decir, que la función fundamental de la educación se sostiene de la ignorancia. No de la ignorancia bruta, por supuesto, sino realmente de la ignorancia docta. Es esa ignorancia, digamos, que hace que yo pueda hacer, que pueda poner una oferta, pero que no espere del otro el reconocimiento. Más bien que espere una producción, que no es lo mismo. Y podemos decir que esto es una cosa que ya sabían en la antigüedad, y tiene reminiscencias bíblicas. Por sus actos los reconoceréis. Este punto, digamos, es fundamental. Por sus actos los trasladamos a la producción. Entonces, de lo que se trata es que el sujeto produzca acorde, digamos, no solamente a su edad,
sino, digamos, a su cosa sintomática. Porque produciéndose, produce, en ese sentido, y es producido. Entonces, dicho esto, la función, digamos, como sintomática, uno tiene que ver si obtiene satisfacción de la función. Si no obtiene, tiene que buscar los medios para poder lograr algo de eso, relacionándose con nosotros, encontrándose, viniendo a una actividad, intercambiando, como sea. Pero no se puede quedar en ese punto, porque si se queda en ese punto, se deprime, se vuelve escéptico y se desilusiona. Y entonces ya ahí, salvo darle antidepresivos, no tenemos mucha cosa más que decir. Entonces veamos qué puntos son importantes a tener en cuenta desde la posición de la gente de la educación. Yo decía una obligación, no intentar plasmar en la vida psíquica de los sujetos sus propios ideales. Hay una cita de Freud de 1913 que sostenía esto y decía que se debe tratar de respetar la particularidad del sujeto. Leo la cita de Freud. El pedagogo trabaja con un material que le ofrece plasticidad, que es asequible a toda impresión, y se impondrá la obligación de no formar esa joven vida anímica según sus personales ideales, sino más bien según las predisposiciones y posibilidades adheridas al objeto. Este punto, digamos, es fundamental. ¿Por qué? Porque el sujeto ya trae unos previos. Esos previos son, digamos, lo que ha vivido, sus experiencias, aunque sea muy pequeño. Ya hay algo de una posición allí. Y hay que ver cómo hacer con eso. Esas diferencias que aparecen ahí. Este pedagogo, filósofo que citaba a Lacan, que escribía con el seudónimo de Alain, pero que en realidad es Émile Chartier, decía algo muy interesante. Quien observa las naturalezas individuales llega pronto a la idea de que cada una de ellas se desarrolla siguiendo su ley interna, como un manzano que no puede dar ciruelas. Este punto, digamos, es fundamental. Cada subjetividad, digamos, se rige por una ley interna. Esta ley interna, digamos, es la cuestión sintomática, es la forma que ese sujeto, digamos, tiene para tratar lo funcional, su goce, etcétera, aunque sea muy pequeño. Entonces, viene aquí una cuestión muy delicada, que es uno de los problemas centrales de la educación. Frente a esto, ¿hasta dónde permitir y hasta dónde prohibir? Esto es una de las cuestiones con las que tiene que enfrentarse todo educador. Y es una de las preguntas más comunes que hacen los educadores. ¿Quién soy yo para decir a esto sí y a esto no? Pues no se meta de educador. Porque efectivamente hay el tema de la autorización en juego. Es muy frecuente que, bueno, pero si a él le gusta, bueno, sí, pero en este delicado equilibrio para el que no existen manuales, entre el permitir y el prohibir, hay la dimensión del acto. Esto que no está escrito en ningún lado y que la gente de la educación tiene que hacer. Vivimos un momento histórico donde en general los profesionales no se sienten autorizados
a la dimensión del acto. Primeramente, porque es verdad que históricamente el agente de la educación tenía unos refuerzos, un arropamiento social que hoy no está. Esto que a veces uno comenta jocosamente, pero que dice mucho, cuando un maestro castigaba al niño, a veces el niño iba a su casa y no decía que lo habían castigado. Porque ¿qué decían los padres? Algo habrás hecho que te ha castigado. Es decir, que no se cuestionaba la autoridad del maestro, y el maestro estaba autorizado a sancionar y a castigar. No vamos a entrar en las brutalidades del castigo, pero a veces la denuncia de la brutalidad nos sirve para no saber trabajar los límites hoy. Entonces aquí hay que ni tanto ni tampoco. Hoy, digamos, la figura, la función, mejor dicho, del agente de la educación está corroída. Primero, porque nadie le supone un saber. Y tampoco, hay que decirlo, el saber no es un valor para los agentes de la educación. Esto es una de las cosas importantes a ver. No me refiero al 100%, pero me refiero, es decir, hay una tendencia a la desvalorización del saber. Y aparecen otras cuestiones. Y el otro punto, digamos, de desautorización es que en este momento histórico el niño tiene más poder que el maestro. Es decir, hay una cosa que es muy perniciosa, que es la abstención del acto por parte de los adultos, que ha implicado, digamos, la pérdida de límites. Y progresivamente, digamos, se borra la diferencia entre el niño y el adulto. Hay que decir que son diferencias de época. También en otro momento histórico no existía la diferencia niño-adulto. Es una cuestión que trae, digamos, tal vez una de las primeras cuestiones la plantea el Emilio. O sea que en el panorama histórico esto, digamos, es tardío. Pero en nuestra realidad se ha operado un cambio. Es decir, que el niño tiene opinión, es decir, y esta opinión es reconocida socialmente y se le da muchas veces más valor a esta opinión que al adulto. Es verdad que vivimos un mundo donde la episteme, la relación al saber, se ha, digamos, decaído, y en su lugar está la doxa, la opinión. Digamos que basta poner la tele y ver los tertulianos. Los tertulianos son el reino de la doxa. Cualquiera puede hablar de cualquier cosa, dice sus opiniones, lo que le parece. Esto parece, digamos, en general, algo que, en fin, muy libre, que cada uno se exprese como quiera. Pero, digamos, yo he venido haciendo una lucha personal, digamos, con los estudiantes. Por cierto, he dejado la universidad en diciembre. En fin, venía trabajando con los estudiantes una cuestión central de la lectura. No pueden decir lo que leen, lo que dice el autor. Leas al autor, leamos para el próximo día, no sé qué. Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque a mí me parece que está... Bueno, vale, tiene todo el derecho a no estar de acuerdo, pero vamos a ver primero, y entonces así hacer ejercicio. Primero, ¿qué dice el autor? Segundo, ¿qué opina usted del autor? Esto, con estudiantes universitarios, digamos, no lo hacían, no venían ya con esto por la mano. ¿Por qué? Porque
porque efectivamente han tenido, digamos, durante mucho tiempo una perspectiva educativa que era, a ver, lo que tú quieres, dime lo que quieres, es decir, a ver lo que a ti te parece, ¿te gusta esto? Es decir, una cuestión sobre la que Hannah Arendt había alertado en los años 60. Hannah Arendt decía en los años 60, viendo, porque nosotros somos, lo querramos o no, colonia de Estados Unidos, en todas estas cuestiones de teorías del aprendizaje, etcétera, etcétera, y ella ya, claro, una señora prusiana, vamos a decir así, trasplantada por razones de la guerra y eso a Estados Unidos, veía lo que estaba pasando en ese momento en los Estados Unidos y, bueno, entonces decía, lo peor de todo esto es que se ha puesto de moda la idea de que los niños deben aprender jugando. Es decir, aprenda sin esfuerzo. Y entonces decía, con esto justamente se está atacando la cuestión misma del aprendizaje, porque aprender cuesta. Es decir, y esta idea de la inversión, del esfuerzo que hay que hacer, de que uno tiene que, sí, pero leí, pero no me gusta. A ver, estudiar no es leer. Estudiar quiere decir que para arriba, para abajo, la vuelta. Este trabajo duro con el texto no se hace. Y esto plantea una serie de cuestiones. Es verdad que la tecnología manda. Es verdad que mandan las revoluciones tecnológicas. Es verdad que los chicos hoy escriben de otra manera porque la pantalla no permite, cojo la pluma y desde esta hermosa playa de Donosti te hago llegar. No, la pantalla no da para eso. Entonces, esto lógicamente cambia la escritura. Y a ver, no se trata de tener perspectivas ultramontanas, de decir esto no sirve, no, esto es fantástico. Pero lo otro también, porque si no, digamos, la subjetividad es una subjetividad que desliza. La escritura tiene una función de fijación importante. Es muy diferente la escritura de la palabra. Es muy diferente, digamos, leer que escuchar. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué? Por ejemplo, trabajan el intervalo de una manera distinta. No es lo mismo, digamos, la palabra que la escritura. Compromete el cuerpo, además, de otra manera. Para poder escribir, digamos, se necesita, o para poder atender, se necesita, digamos, que algo del cuerpo debe estar tranquilo. Todas estas famosas historias del síntoma de hiperactividad, etcétera, etcétera. Bueno, tienen diferentes perspectivas a ver y a tratar. Otra cuestión que Freud también recomendaba a los educadores, un peligro, exagerar el goce que hay en juego. Por eso, Freud decía que los agentes de la educación, había una cosa paradojal, se ocupaban demasiado por querer comprender al niño. Y si vemos hoy en día, la educación ha virado, se ha psicologizado. No se trata tanto de si aprenden a leer, escribir, que sepan hacer este tipo de cosas, sino que hay que comprenderlo, qué le pasa, pero esto vira rápidamente, donde termina siendo expulsado. Porque hemos insistido, hemos intentado, lo hemos mandado por diferentes gabinetes y aparece el tema de la expulsión. Freud decía algo muy interesante. Nosotros, los adultos, no comprendemos a los niños porque hemos dejado de comprender nuestra propia infancia. Digamos, ¿qué quiere decir que hemos dejado de comprender nuestra propia infancia? Quiere decir que nos asentamos sobre la represión
la represión de lo propio, para decir así, y nos interesamos demasiado por la subjetividad del niño. No se trata de ver y de psicologizarlo, no, se trata de darle elementos para que pueda hacer. Si vemos que hay un obstáculo o una situación, sí, pero si no, no es materia. Entonces, la educación cada vez tiene que ocuparse de más cosas y menos de lo que le toca. Atender a la familia, la perspectiva sociosanitaria. Bueno, sí, pero y aprender a leer y escribir, ¿cómo nos va? Y tenemos unas estadísticas brutales a nivel de la Unión Europea. Tenemos unas paradojas realmente muy, muy duras, porque en el momento donde tenemos garantizada hasta ahora la educación, digamos, para todos, tenemos índices, digamos, que salimos siempre a la cola, está bien que las estadísticas, todo lo que queráis, pero siempre nos salen mal. Y efectivamente algo pasa. Es que los niños y los adolescentes no vienen fallados de fábrica, no. Es que efectivamente hay algo que pasa a nivel de las políticas educativas, sin duda, pero a nivel de los agentes de la educación. Hay un dicho que dice, un buen maestro bajo un pino hace escuela. Esto quiere decir que si realmente uno tiene interés y quiere hacer algo, algo va a hacer. Es decir, que el deseo, el interés, tiene realmente un peso importante. Pero para dejar al niño tranquilo, digamos, uno tiene que tener sus cosas más o menos, digamos, arregladas y claras. El otro punto es cómo trabajan los agentes de educación lo imposible. Lo imposible es una categoría lógica, no hay que confundir imposible con impotencia. La impotencia es un obstáculo que yo tengo de algo que se podría hacer. Lo imposible, no puedo traer la luna y ponérselas aquí. Eso es imposible, quiere decir que algo real, que por más que zapatee, haga lo que sea, eso no va. Entonces, hay un imposible en la educación, y es la insuficiencia de los resultados. Por eso, Freud, tomando la frase célebre de Kant decía que había artes imposibles, que eran educar y gobernar. Y Freud formula educar, gobernar, analizar. En el sentido de que son cuestiones que no se pueden realizar totalmente. Nadie puede educar al otro totalmente. Nadie puede gobernarlo totalmente. Las dictaduras y tiranías variadas lo han intentado por activa y por pasiva. Una cosa es el sometimiento que puede hacer la gente, de hacer una aparente ciguana para que no le corten la cabeza. Pero eso no quiere decir que verdaderamente lo hayan dominado. Es decir, que no se puede dominar plenamente la naturaleza humana. Freud decía, en realidad hay tres imposibles a gobernar plenamente: la caducidad de nuestro cuerpo, las relaciones de las personas entre sí y la naturaleza. Y tenemos ejemplos clarísimos. Muchos de ellos los habéis sufrido este invierno vosotros. Es decir, que efectivamente el cambio climático no cambia porque por efecto de la naturaleza, es una respuesta, digamos, de la naturaleza a, digamos, las manipulaciones de este momento histórico. Entonces, el agente de la educación tiene que poder entender que el todo no existe. Que siempre las cosas son no todas. No todo es educable.
no todo se puede dominar. Esto tiene un lado que parece ser pero al contrario, esto quiere decir que efectivamente cuando uno cree que todo se puede hacer rápidamente, diga, entonces no se puede hacer nada. Mientras que si uno se sale de esta lógica del todo o nada, siempre algo se puede hacer. Es una perspectiva, digamos, más posibilista. ¿Puedo 5 minutos más? Sí. Y dejar 10 también. Vale. Entonces, otro punto que es un riesgo para los educadores, que es una proximidad excesiva al discurso dominante. Veréis que en general circulan interpretaciones y diagnósticos sobre los sujetos. Que es hiperactivo, que es violento, que tenemos de todo en la vida del Señor, que ha sido hijo no deseado, como si eso fuera causa de algo. ¿Quién sabe si fue hijo deseado, no? O si fue un feliz accidente? No lo sabemos verdaderamente. Pero todas estas cosas se toman y circulan y crean realidades. Es interesante ver porque finalmente quienes diagnostican son los medios de comunicación. Donde alguien va y dice, yo tengo una fibromialgia, o a mí me pasa, ¿y dónde saco? Bueno, lo escuché porque fulanita dijo, lo contó, en la televisión salió. Es decir, la gente en este momento donde este tema de las transferencias y de la confianza se ha perdido de las figuras que tradicionalmente lo representaban. No quiero decir que haya que volver, pero históricamente, ¿quiénes eran? El maestro, el cura y el médico. Y tenía una función más allá de la propia que le tocaba. Asesoraban sobre si le venía bien casarse con esta, o si iban a comprar la propiedad, o si... Eran personajes, digamos, sobre los que había una transferencia social muy fuerte y potente. Eso, efectivamente, se ha perdido. La gente, ¿a quién cree? Más que al médico, le cree, digamos, a la propaganda, al vecino, me dijo que iban bien unas perlas de aceite de no sé qué, las fui y las compré, porque entonces parece que es mejor. Es decir, aparece, por ejemplo, la automedicación. ¿Por qué nos automedicamos? Porque no confiamos en la medicación del otro. Entonces, se han desgastado estas figuras. Y con el saber pasa lo mismo. ¿Quiénes son nuestras figuras de referencia? Los tertulianos. Y a veces, digamos, personas que no tienen, digamos, ningún punto de referencia más que abrir la boca y decir lo que les parece. Entonces, este tipo de cosas dan diagnósticos, lo que se puede hacer, explican sus dramas personales, bueno, es este tipo de cosas. Entonces, el tema fundamental es que ese discurso nos acaba trabajando y finalmente acabamos pensando con las categorías de ese discurso. Se trata de un momento donde justamente hay que descompletar estas opiniones que tienen tanto peso y circulan, porque finalmente hay que poder diferenciar qué es el síntoma social, lo que es el síntoma de la institución y lo que es el síntoma del sujeto. Entonces, estos sintagmas, fracaso escolar. Fracaso escolar, ¿qué quiere decir? Hay que ver, es un sintagma social. Entonces, efectivamente es un síntoma social. En la medida que decimos, tenemos tal porcentaje de fracaso escolar, es decir, de niños o adolescentes que no aprueban su escolaridad, eso es un síntoma social. Un síntoma institucional, cómo el equipo, los profesionales gestionan eso.
Y en general los casos, lo que llamamos casos problemas, no es el síntoma del sujeto, es el síntoma del equipo y del tratamiento que no saben para dónde ir con esa cuestión. A veces porque están atendiendo sujetos para los que no tienen recursos. Esto es importante. Si yo no tengo recursos en una residencia, no puedo atender sujetos de alta peligrosidad. Si no tengo recursos, eso no se puede hacer. Y esto lo sabéis por experiencia. Finalmente, entonces, todos los recursos se centran en ese sujeto y todos los demás quedan abandonados y en poco tiempo eso funciona todo mal. Entonces, vuelvo para no irme en esa cuestión. Decía, una proximidad excesiva al discurso del amo, son estos medios los que diagnostican, perdemos las referencias, la posibilidad justamente de descompletar esas certidumbres. Que un niño tiene hiperactividad con trastorno de atención, no hay que ver. Es decir, porque, o que un sujeto es violento, bueno, hay que ver. El problema es que estos pseudodiagnósticos funcionan con un peso tal que finalmente todos acaban compartiéndolo y que a veces la posición más saludable es poder cuestionar eso. O la más de las veces poder hablar con los sujetos. Por ejemplo, pedir responsabilidades. Pedir responsabilidades no quiere decir usted es culpable, no es eso. Es decir, oye, ¿qué te ha pasado? Es decir, ¿por qué ha pasado esto? Explícame qué es lo que ha sucedido. ¿Por qué crees que...? Y el sujeto puede decir, no sé. Bueno, entonces con más razón, justamente, mira, si ha pasado esto, has hecho esto otro, ha sucedido tal y cual, y tú no sabes qué ha pasado, quiere decir que hay algo, que hay que... Las cosas más elementales, es decir, que inmediatamente inyectamos así algo de un sentido violento y ya está. Y a partir de esto vienen las diferentes acciones. Finalmente, para que tengamos tiempo de trabajar un poco y de intercambiar, creo que el valor de la educación, del aprendizaje como elemento de estructuración subjetiva, existe como tal y tiene tal valor si efectivamente hay una gente que se lo cree. Si efectivamente hay una gente que entiende, digamos, la importancia de esto y está dispuesto efectivamente a sostener la transferencia y a poder ubicarse en entre Escila y Carintis, el delicado equilibrio entre posibilitar y prohibir y hacerse cargo de la responsabilidad de decir no. ¿Cómo? De decir sí, mira, lo puedes hacer. Es decir, que la vida de una persona en última instancia es a qué ha dicho sí y a qué ha dicho no. Y esos sí y esos no tienen mucha importancia para marcar, digamos, los caminos de cada uno.